quiero estar junto a ustedes en este momento y en la preparación hasta noviembre. La Asamblea Eclesial es la primera vez que se hace. No es una conferencia del episcopado latinoamericano como se hicieron las anteriores, la última Aparecida. Pero todavía tenemos que aprender mucho. No es otra cosa. Es una reunión del pueblo de Dios. Laicas, laicos, consagradas, consagrados, sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que va caminando. Se reza, se habla, se piensa, se discute, se busca la voluntad de Dios. Yo te daría dos criterios que los acompañen en este tiempo. Tiempo que nos abre un horizonte de esperanza. Primero, junto al pueblo de Dios. Que esta asamblea eclesial no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios. Bueno, esta experiencia de la Asamblea Eclesial del CELAM, que acaba de ser convocada en este tiempo, está en sintonía con el gran deseo del Papa Francisco de avanzar cada vez más en una iglesia de estilo sinodal. Acordémonos que esto él lo plantea en el Sínodo de la Familia, en el año 2015, cuando se cumplen 50 años de la creación del Sínodo de Obispos a nivel universal. Allí él dice cosas muy concretas y muy directas, como que la sinodalidad es lo que Dios espera de la iglesia del tercer milenio, y que en la palabra sinodalidad está contenida todo lo que Dios desea, caminar juntos, ¿no? Como aquello que vivían naturalmente las primeras comunidades cristianas, que está referido en los Hechos de los Apóstoles y algunas cartas de Pablo, cuando se reunían los apóstoles para definir algunas situaciones novedosas en la evangelización. De ahí uno puede encontrarse con esta dinámica, unos a la escucha de otros y todos a la escucha del Espíritu Santo, dejando en claro que quien guía a la iglesia es el mismo Espíritu Santo. Por eso, en los comienzos de la iglesia, uno lo puede ver en los Hechos de los Apóstoles, las decisiones se toman así. Nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido, ¿no? Entonces, como se ve, esto no es simplemente una invitación a una programación pastoral, sino que es una invitación del Papa a retomar con mucha fuerza un estilo y un modo de ser iglesia. En comunión con el Papa Francisco, el Consejo Episcopal Latinoamericano convoca a participar en la Asamblea Eclesial de América y el Caribe, para profundizar en los nuevos desafíos que hoy se presentan, a la luz de la Quinta Conferencia General de Aparecida, acontecimiento eclesial que nos puso en camino como discípulos misioneros. El Consejo Episcopal Latinoamericano es un organismo de comunión episcopal y viene haciendo un servicio desde la década del 50 del siglo pasado, un servicio de comunión a la tarea evangelizadora de toda América Latina y el Caribe. Recordemos que hay encuentros de obispos animados por el CELAM, que todos hicieron historia en la vida misionera y evangelizadora de América Latina. Empecemos por un primer documento en Río de Janeiro en la década del 50, ya en los 60 el documento de Medellín, en los 70 el documento de Puebla, que toma fuertemente las temáticas de la evangelización de la cultura y de la religiosidad o piedad popular, ¿no?, como nota propia de la fe de América Latina, de un fuerte impulso misionero. Santo Domingo, vinculado a los 500 años de la evangelización del continente americano, y finalmente Aparecida en el año 2007, donde queda una impronta muy fuerte de vincular la evangelización con la misión, discípulos y misioneros de Cristo, entendiendo esto como una sola vocación. Es interesante que el Papa Francisco, que en aquel momento como cardenal Bergoglio tuvo un rol protagónico en la definición de los temas de Aparecida, claro, después es nombrado, ¿no?, pastor universal, y las temáticas de Aparecida terminan expresadas en su primera carta apostólica de fuerte impronta evangelizadora, Evangelii Gaudium, con lo cual los elementos de una reflexión latinoamericana pasan a ser ahora elementos propios
de una reflexión teológico-pastoral universal. Este pedido del CELAM, hace poco tiempo, seguramente el año pasado, de realizar una nueva conferencia episcopal al estilo de las que hemos mencionado, el Papa Francisco les dice a los directivos del CELAM que no, que hay que buscar otra forma, que Aparecida todavía tiene mucho jugo que sacar. De hecho, el Papa le propone a la directiva del CELAM que profundicen las temáticas de Aparecida, iluminadas con Evangelii Gaudium, Laudato Si y Fratelli Tutti, que de alguna manera forman un conjunto del cuidado por la casa común y de la fraternidad como nota propia que la Iglesia tiene hoy para ofrecer al mundo en su tarea misionera. Y también les propone que no sea solamente una reunión de obispos, sino que haga una experiencia de sinodalidad con una fuerte participación y escucha del pueblo de Dios, del pueblo fiel. Y ahí entonces el CELAM se embarca en la organización de este evento, de este acontecimiento, Asamblea Eclesial. No es una conferencia episcopal del CELAM, es una Asamblea Eclesial. De América Latina y el Caribe, en donde nos comprometamos con el cuidado de la casa común, de las culturas y en el empeño por la fraternidad universal, siendo valientes para fomentar una economía solidaria y una educación integral, ayudando con amor a cuantos han sido descartados y excluidos. Para más información visita nuestra página www.asambleaeclesial.lat y sigue en contacto con nosotros a través de las redes sociales del CELAM, donde podrán seguir nuestro itinerario de preparación espiritual y participar en el proceso de escucha de toda la Iglesia latinoamericana y caribeña. Así que esto es lo que muestra entonces esta intención decidida del Papa Francisco de avanzar cada vez más a un modelo de iglesia sinodal. Por un lado, que todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos parte. Y ese pueblo de Dios, que es infalible e incredendo, como nos dice el concilio, es el que nos da la pertenencia. Fuera del pueblo de Dios surgen las élites ilustradas de una ideología, de otra, y eso no es la iglesia. La iglesia se da a partir del pan. La iglesia se da con todos, sin exclusión. Y una asamblea eclesial es signo de esto, una iglesia sin exclusión. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es la oración. En medio de nosotros está el Señor. Que el Señor se haga sentir. Y de ahí nuestro pedido para que esté con nosotros. Los acompaño con mi oración y con mis buenos deseos. Y adelante, con coraje. Que Dios nos bendiga a todos. Y por favor, no se olviden de rezar por mí.